El agradecimiento, Adriana, es mío, a ti, a todo el equipo, a Ernie, a todo el equipo de este maravilloso programa y muy feliz de volvernos a encontrar en vuestro canal. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría saber qué has estado haciendo en estos últimos días, cómo Mm. está tu vida, qué nos puedes contar. Bueno, nuestra dinámica de vida es constante hace ya bastante tiempo. Es una vida en donde la conciencia, la expansión de la misma y el compartir la ocupa total y absolutamente. Y escribimos, compartimos, viajamos y esa es nuestra dinámica. Muy felices y además muy contentos de comprobar que en este mundo donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanto dolor, donde hay tanta injusticia, también hay una corriente muy fuerte de conciencia que cada vez es más evidente y eso nos hace feliz. De esto precisamente vamos a compartir a lo largo de nuestro encuentro. Súper agradecida de que compartamos esto. Como tú dices, es tan importante en este momento que también veamos la parte feliz, aquella luz que creemos que no está existiendo, pero que cada vez se está haciendo más y más fuerte. ¿Cómo es esto del cambio de dimensión vibracional? Cuando hablamos de la humanidad y cuando hablamos de nuestro desenvolvimiento como seres humanos, en lo individual y en lo colectivo, Adriana, debemos darnos cuenta de que nuestra vida se despliega en ciclos mayores y menores. Es decir, que no solamente nos ocurren cosas a nosotros, personal y socialmente, sino que la humanidad en su evolución está plenamente integrada en otros ciclos y esos ciclos nos afectan. Los sabios y sabias de todas las épocas, por ejemplo, muy en especial todo lo que son los mensajes del cristianismo, pero también ocurre en las diferentes tradiciones espirituales, nos han hablado de que este ciclo humano, por ejemplo, Jesús de Nazaret lo llama generación, esta generación humana, este ciclo humano, hay un momento en el que terminará. No terminará la humanidad, no terminará el mundo, no será un final, será una especie de final de un ciclo, pero para que se inicie otro. El final de una generación para que comience otra generación. Y a partir de ahí, esa sabiduría que nos han legado, nos la legan para que vivamos el proceso con conciencia y también con serenidad. Porque claro, cuando un ciclo termina para que otro empiece, siempre, inevitablemente, hay tensiones, siempre hay conflictos. El ejemplo que nos han dado desde la maestría de más de un hombre y de una mujer, de maestros y de maestras, es el ejemplo de un parto. Nos dicen, hay una generación que concluirá un ciclo humano para que se inicie otro ciclo humano. Y en esa transición se vivirá una especie de parto, el parto del nuevo ciclo, de la nueva humanidad. Y claro, los partos tienen siempre removimientos, contracciones, y esto no lo dicen para asustarnos, sino para que cuando lleguen esos removimientos y esas contracciones, digamos, ahí está, ha llegado el momento. Y esas contracciones y esos removimientos lo podamos experimentar como ocurre con las madres, ¿verdad? Una mamá que está en pleno parto, pues sí, tiene las contracciones, tiene los removimientos, tiene los dolores propios del parto, pero lo está viviendo con una alegría íntima y con la esperanza, ¿no?, del surgimiento de algo nuevo. Pues bien, todas las tradiciones, repito, nos han hablado de que, ojo, porque no solamente soy yo y no solamente es este sistema humano, sino que hay unos ciclos mayores que se van desenvolviendo y que en un momento provocarán el final del ciclo vigente para el surgimiento de un nuevo ciclo. Y para terminar la respuesta a tu pregunta, y estará a tu disposición para la siguiente, la buena nueva, por decirlo de algún modo, la alegría del surgimiento de lo nuevo, es que todas estas tradiciones nos aseguran que el nuevo ciclo humano será un ciclo mucho más bondadoso, mucho más amoroso, que tendrá unos fundamentos vibracionales mucho más altos y que dejará atrás un ciclo humano que es en el que todavía estamos,
donde el sufrimiento en sentido amplio y con todo lo que conlleva ha sido lo dominante. Y se nos dice que aparecerá un nuevo ciclo que dará paso a una humanidad ejemplar. Y a partir de ahí, insisto, que vivamos con confianza, que vivamos con la mayor serenidad posible la transición de un ciclo a otro. Así que cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando ni mucho menos de algo que se le ocurra a alguien, sino que es un análisis, es un razonamiento y es una comprensión de los hechos que está en todas las tradiciones y en todos los sabios y sabias, y que tenemos que tener muy presente cuando además vivimos los acontecimientos que como humanidad estamos viviendo en el momento actual. ¿Hay algo que nosotros tenemos que estar alerta a este cambio o se va a ir dando dentro de nosotros naturalmente? El proceso diríamos que tiene dos niveles. Por un lado es el desenvolvimiento natural y por otro lado está nuestra acción ante ese desenvolvimiento natural. Y ambos van de la mano. Me explico mejor. Desde el punto de vista de la tradición, que tras mucho estudio de este asunto, creo que es la que mejor define lo que estamos aquí comentando, que es sin duda ninguna lo que conocemos como cristianismo en sentido amplio. No me refiero a una iglesia en concreto, no, me refiero al cristianismo como aportación, como enseñanza, y es el cristianismo como tradición espiritual la más precisa. También las otras, repito, con distintas denominaciones, pero es la más precisa cuando nos habla de esto. ¿Qué nos dice el cristianismo que aparece también con menor precisión en las otras tradiciones? Se nos dan dos términos que son muy interesantes. Se nos habla de parusía, que es el término que aparece en los textos cristianos, es un término del griego clásico, parusía, y se nos habla también de corte o de cortamiento. Y es la parusía y el corte o cortamiento lo que dará lugar al final de esta generación humana, de este ciclo, y el inicio del siguiente. Un inicio del siguiente que será el preámbulo de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Así que, Adriana, creo que hay cuatro componentes, después de lo que acabo de decir, donde tenemos que poner nuestra atención. Parusía, corte, nueva humanidad, tierra restaurada, porque las cuatro cosas van de la mano. A partir de ahí, estos cuatro componentes, ¿cómo se hilan? Pues bien, lo que se nos dice es que en un momento determinado, cuando en los ciclos mayores corresponda, ocurrirá la parusía. La parusía nos las describen en los textos cristianos con distintas, no denominaciones, pero sí con distintas componentes, con distintos formatos, todos evidentemente homogéneos. Me explico mejor. Se nos dice que la parusía será como un gran relámpago que cubrirá todo el planeta y que todos veremos como un gran relámpago, un gran resplandor que irá de oriente a occidente. También se nos dice que cuando eso ocurra, veremos como los astros del cielo se mueven e incluso se oscurecen. Es decir, habrá señales en el cielo a modo de una gran luminosidad que cubrirá el conjunto del planeta y como unos movimientos que podremos observar en el contexto de la bóveda celeste. Cuando esto lo traemos a la comprensión de lo que puede ser, cuando intentamos entender con nuestro razonamiento, con nuestra lógica, con nuestra disquisición e incluso apoyándonos en la ciencia, lo que esto puede ser, lo que mejor se ajusta a esta descripción que aparece en los textos cristianos es un cambio vibracional, un cambio vibracional. Es decir, probablemente con la parusía lo que se nos está diciendo es que la Tierra como planeta es un ser vivo, que vibra y que tiene su consciencia. Hay una consciencia planetaria. Y que la Tierra en su evolución va aumentando su frecuencia vibracional. Y lo va haciendo poco a poco, poco a poco. Quizás aportaciones
como la que creo muy conocida, resonancia Schumann, que habla precisamente de la resonancia y de la frecuencia vibracional terrestre, nos aporta luz al respecto. La Madre Tierra va aumentando poco a poco en su evolución consciencial su frecuencia vibracional. Es como si fuera un vaso que se va llenando gota a gota, gota a gota. Pero ¿qué sucede? Que hay un momento determinado donde hay una gota que desborda el vaso. Y ese desbordamiento del vaso, ese último impulso vibracional que provoca un salto, es lo que se puede denominar parusía. La parusía, en ese sentido, por tanto, sería un salto dimensional que va, de hecho, preparándose poco a poco, pero que hay un momento determinado, la gota que derrama el vaso, en donde se produce ese resplandor, donde se produce ese cambio vibracional que responde bastante bien a la descripción que nos hacen los textos cristianos, porque efectivamente, si estamos en un contexto donde se da un salto vibracional, lo que vamos a ver es un gran fogonazo de luz, lo vamos a vivir como un enorme resplandor que nos va a rodear. Y si estamos aquí sobre la tierra y miramos hacia arriba, hacia el cielo, lo que veremos es que todo se mueve durante unos segundos, por decirlo así, todo será como un removimiento como consecuencia de ese salto, de ese paso vibracional. Estamos hablando, por tanto, con la parusía de un incremento del nivel vibracional de la Madre Tierra que se va gestando poco a poco, pero que en un momento determinado fragua. A partir de ahí aparece el segundo término, el término corte. El término corte, ¿qué es lo que indica? El término corte lo que significa es que cada persona, tú, yo, cada ser humano, desde el punto de vista de lo que realmente somos, es decir, no ya solamente de nuestra personalidad, sino de nuestra dimensión álmica y espiritual, también estamos evolucionando y tenemos nuestra frecuencia vibracional. Cada uno, en función de su estado de conciencia, tiene su propia frecuencia vibracional. Pues bien, cuando se produce ese paso, cuando se produce ese salto vibracional, a ti o a mí, y podemos hablar de cada uno de los seres humanos, estaremos en la siguiente situación. Mi frecuencia vibracional, la que yo con mi vida, la que yo con mis obras he construido, está en sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra o no está en sintonía con esa nueva frecuencia vibracional. La que tengo está en sintonía con la actual frecuencia de la Tierra, pero cuando la Madre Tierra dé ese paso al que estamos haciendo referencia, mi vibración, la mía, como consecuencia de mi estado de conciencia, de mi visión de las cosas, de mis paradigmas, de mis pautas de vida, de mis obras, mi frecuencia vibracional desde el punto de vista del estado de conciencia estará o no en sintonía con esa nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Pues bien, ahí es donde se produce el corte. En la nueva Tierra estarán aquellos seres humanos que su frecuencia vibracional, no porque nadie lo diga, sino porque es la frecuencia vibracional que ellos han ido construyendo con su propia vida, en esa nueva Tierra, en esa Tierra de mayor frecuencia vibracional, estarán aquellos seres humanos que tengan resonancia, que tengan sintonía con la nueva frecuencia vibracional. Y aquellos seres humanos que no tengan esa sintonía, que no tengan esa resonancia, no podrán estar en esa madre tierra, en esa tierra renovada. Con lo que desde la parusía y el corte se abre la puerta a la nueva humanidad y a la tierra restaurada. La tierra restaurada es esa tierra de una mayor frecuencia vibracional y la nueva humanidad será la conformada por los seres humanos que tienen, y por eso pasan el corte, por decirlo coloquialmente, pasan el corte porque tienen la frecuencia vibracional adecuada para ello. Y esa tierra restaurada con esa nueva humanidad es el preámbulo, como decía antes, de la configuración de una humanidad mucho más ejemplar, de una humanidad donde todo lo que tiene que ver, por decirlo de algún modo y por utilizar palabras de Jesús de Nazaret, con la cizaña, ha quedado atrás. En ese sentido, la parábola del trigo y de la cizaña es muy ejemplificativa de todo esto, muy aclaradora, porque se nos dice que cuando llegue el momento se separará el trigo de la cizaña. Las personas de una que por sus propias obras, por sus propios actos, tienen una vibración más densa y más baja,
de aquellas personas que tienen una vibración más alta. Como en la nueva humanidad, en la tierra restaurada, solamente estarán las personas que tienen esa vibración más alta, pues esa nueva humanidad será una humanidad que ya no tendrá la cantidad de tensiones, de conflictos, de sufrimiento, etcétera, que tiene la humanidad actual. Muy sintéticamente, expresado de manera muy coloquial, estos son los componentes fundamentales de lo que se nos anuncia. Un cambio de ciclo que conlleva y tiene como elemento motor el salto vibracional de la Madre Tierra, un fenómeno ajeno a ti y a mí y ajeno a la humanidad y que se produce cuando corresponde, y a partir de ahí sí hay un papel activo de cada uno porque dependerá de cada uno el estar en resonancia o no con esa frecuencia vibracional nueva de la Tierra y estar o no, el corte o el cortamiento, estar o no en esa tierra restaurada y en la nueva humanidad que vivirá en esa tierra restaurada. Me sale preguntar qué pasará con aquellos seres que no están vibrando o que no vibrarían a ese nivel. Pues también lo aclaran los textos espirituales, los textos sagrados también lo dicen, en cuanto que se indica, como acabo de compartir, que cuando acontezca la parusía y el corte, en esa nueva humanidad no podrán encarnar las almas, las personas, no podrán integrarse, que no tengan el nivel vibracional mínimo requerido, por decirlo de una forma también coloquial. A partir de ahí, ¿qué ocurre con los que no pasan el corte? Se nos dice en los textos sagrados que más adelante, cuando la nueva humanidad esté ya gestándose, se le dará una nueva oportunidad, que no se aclara en los textos cómo se dará esa nueva oportunidad, pero sí tiene un nombre, y ese nombre yo creo que de una forma u otra todos lo conocemos. Eso es el denominado juicio final. ¿Quién no ha oído hablar del juicio final, verdad? Es un término que está muy asentado porque lo hacen suyo muchas iglesias, muchas tradiciones espirituales. El corte o cortamiento que hemos compartido, la parusía y el corte o cortamiento, no es el juicio final. Eso es simplemente, y ni más ni menos, que una transmutación de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra y el que se siga o no en ella dependiendo de tu propia vibración, que tenga o no sintonía con la de la Madre Tierra. A partir de ahí, el juicio final viene después. De hecho, incluso en el texto cristiano que conocemos como el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, se nos dice, Adriana, que será 1000 años después. Es decir, 1000 años después de la parusía y el corte, acontecerá el juicio final. ¿Y el juicio final qué será? Pues una nueva oportunidad a aquellas personas, almas encarnadas, que no han pasado el corte, se le dará una nueva oportunidad para que puedan engrosar, para que pueda participar en la nueva humanidad, que tras el juicio final ya será definitiva. A partir de ahí, aquellas almas encarnadas en personas que no pasen el juicio final, porque ya me imagino tu pregunta, bueno, vale, ya has aclarado lo que pasa con aquellos que no pasan el corte, pero lo que no pasen con el juicio final, pues bien, lo que está claro es que aquellas almas encarnadas que no pasen el juicio final no pertenecerán a la nueva humanidad. Y según la tradición a la que vayamos, se nos hablan de que seguirán su discurrir en otra especie de dimensión, en otra especie de campo dimensional. En las corrientes esotéricas se le llama la octava esfera. Hay algunas tradiciones que nos hablan de una dimensión, una especie de dimensión inferior, que es el tártaro, donde podrán seguir de alguna forma su vida, aunque también hay algunos sabios y sabias que han dicho que esas almas que no han dado fruto están llamadas a irse diluyendo, a ir desapareciendo como tales. Es decir, después del juicio final, lo que ocurre con las almas que no pasan el corte, no hay una unanimidad, que yo conozca al menos, en las tradiciones. Sí se nos dice, desde luego, y es lo más importante, yo creo que es lo que de verdad tenemos que tener en cuenta, es que no podrán participar en el nuevo ciclo humano. Un nuevo ciclo humano ejemplar donde lo que somos se hará realidad, es decir, donde el ser humano ya no vivirá aferrado a lo material, donde el ser humano ya no estará permanentemente pendiente
de lo que a mí me gusta llamar el pequeño yo, es decir, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, sino que lo que tendrá el mando consciente de nuestra vida será nuestro componente imperecedero con el nombre que cada uno le quiera dar. Yo estoy hablando de espíritu y de alma, el nombre es lo de menos, todas las personas tenemos una parte, un componente efímero, pasajero, eso que conoce la muerte, pero todos también tenemos un componente imperecedero con el nombre que le queremos dar, que constituye nuestro verdadero ser, que cuando la muerte física acontece, eso no muere, sigue viviendo, sigue existiendo. Pues bien, esa nueva humanidad gozará con una mayor presencia el protagonismo de nuestra componente imperecedero. La vida, por decirlo de alguna forma, estará orientada, estará ordenada desde lo que realmente somos. En otros programas con vosotros he hablado, porque creo que de esa forma se entiende mucho mejor, de coche y de conductor. El coche, nuestro pequeño yo perecedero, como decía hace un momento, nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Y el conductor, lo imperecedero con el nombre que le queramos dar, nuestra esencia, que no es efímera, sino que es permanente, imperecedera. Y la vida humana consiste en la encarnación del conductor en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, la humanidad hasta ahora tenemos que reconocer que es como si a ese conductor lo hubiera tenido en el olvido o relegado. Y hemos estado viviendo y vivimos todavía muy identificados con el coche, muy aferrado al coche y con el olvido, el adormecimiento de lo que realmente somos. Pues bien, esa nueva humanidad a la que estamos haciendo referencia se caracterizará por todo lo contrario. Será una humanidad en donde estén aquellas almas que hayan alcanzado ese nivel vibracional mínimo requerido y a partir de ahí será una humanidad donde las personas que encarnan en ella vivirán no desde el aferramiento al coche, sino desde el mando consciente del conductor. Y eso es lo que implicará precisamente que sea una humanidad cuyos paradigmas, cuyas pautas y cuyos hábitos de vida sean enormemente distintos a esta humanidad donde desgraciadamente a nuestro verdadero ser, a nuestro componente imperecedero, lo tenemos bastante en el olvido y estamos nuestro día a día muy pendientes de los comportamientos, de los deseos, de las querencias egoicas, egocéntricas de nuestra parte perecedera. ¿Cómo podemos lograr revertir esto? ¿Podemos hacerlo ahora en esta vibración que estamos viviendo? ¿Comenzar a revertir nuestro sentimiento e ir más hacia lo espiritual? Por supuesto que sí, Adriana, es a lo que estamos llamados precisamente. Esto no nos lo muestran, no nos lo enseñan, decía antes, para darnos miedo, ¿no? Nos anuncian lo que va a suceder. Nadie se extraña de los ciclos del año, ¿verdad? Nadie se extraña de que después del invierno venga la primavera, después de la primavera venga el verano, después del verano venga el otoño. Hay ciclos, ¿verdad? Nadie se extraña de que el sol salga y el sol se ponga, que es un ciclo continuo en lo que llamamos el día. Lo que se nos indica es que además de los ciclos menores, que son los que podemos percibir en nuestra vida cotidiana, hay ciclos mayores que se nos escapan porque no son ciclos que ocurran todos los días ni todos los años, sino que ocurren cada mucho tiempo, cada muchos miles y miles y miles de años. Y lo que se nos indican es que esos ciclos existen y que hay ciclos que están ligados a la madre tierra. Posiblemente la evolución de la madre tierra también tenga que ver con la evolución quizás del sol, quizás del sistema solar. Yo ahí no entro porque quizás nos podamos perder, pero es posible que el propio ciclo mayor de la evolución de la madre tierra no esté ni mucho menos desligado de otros ciclos todavía mayores. Pero en fin, en lo que a nosotros nos interesa y nos incumbe, la madre tierra es la que con su paso vibracional origina un nuevo escenario. Un nuevo escenario que deviene de por sí, que como tú decías en una de tus preguntas anteriores, es algo que ocurre de manera natural, en donde nosotros no tenemos nada que decir. Ahora bien, tú, yo y todos los seres humanos,
no solamente en nuestro componente perecedero, sino fundamentalmente en nuestra dimensión imperecedera, somos los protagonistas porque somos los que con nuestra vida hoy, no ayer, sino hoy, somos los que estamos decidiendo si vamos a participar en esa nueva humanidad, si vamos a integrarnos en ese nuevo ciclo o no lo vamos a hacer. Eso lo estamos decidiendo ahora y no es algo irreversible, yendo a lo que tú has compartido. En cualquier momento estamos en condiciones de empezar a vivir de una manera distinta. Y esa manera distinta, en nuestro fuero interno, Adriana, creo que sabemos todos en qué consiste, porque no es tan complicado. Aquí en mi tierra, donde yo nací, nació un gran poeta llamado Antonio Machado, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, al sur de la península ibérica. Y Antonio Machado, un poeta muy reconocido, él hablaba de ser, y yo creo que es una expresión que en el idioma español todos entendemos, de ser buena persona en el buen sentido de la palabra, ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. De eso se trata, no es algo tan complicado, no es algo que haya que ir a conseguir ningún título universitario ni hacer ningún máster extraño, no. ¿Tú cómo estás viviendo? Tú eres una persona donde todo se basa en ti, donde todo es egoísmo, egocentrismo, yo y los míos y lo que haga falta para mí, para los míos, y los demás te importan un bledo y eres capaz de pasar por encima de las personas y haces daño y no tienes en cuenta tampoco a los reinos de la naturaleza y te has alejado de la vida, en definitiva. Si ese es tu comportamiento, tienes que ser consciente que tu frecuencia vibracional, la que tú estás creando, es una frecuencia vibracional baja que no va a servir para ese nuevo ciclo, que no podrá participar en el nuevo ciclo que está anunciado. Te pongo un ejemplo que podemos entender todo muy bien y que es incluso divertido, aunque tiene un trasfondo un poquito trágico. Hace 4 siglos aproximadamente hubo un señor, un gran científico italiano, que seguro que conocemos de nombre, Galileo Galilei. Y Galileo Galilei, tomando como base las aportaciones de científicos anteriores, nos dijo, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es fija y el Sol y las estrellas y el universo dan vuelta a su alrededor, que eso es lo que se decía entonces. No, no, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra se mueve. Es la Tierra la que se mueve en torno al Sol, no el Sol en torno a la Tierra. Pues bien, esa institución tremenda, sangrienta que fue la Inquisición, lo detuvo y lo torturó y lo condenó a muerte. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Pues ante la tesitura de estar siendo torturado y de estar condenado a muerte, se retractó. Y Galileo Galilei dijo, me he equivocado, es verdad, tenéis razón, inquisidores, me he equivocado, ¿cómo puedo ser tan tonto? Claro que la Tierra no se mueve, la Tierra es el centro del universo y todo el universo gira en torno a la Tierra y debido a ello no lo mataron. Se dice que cuando ya era muy mayor, pasaron muchos años, Galileo Galilei estaba en su lecho ya de muerte, se iba a morir ya de viejo de una enfermedad y como ya no lo podían matar, dijo la célebre frase en italiano de Eppur si muove y sin embargo se mueve. Claro que la Tierra se mueve. Nunca, siempre lo he tenido claro, me tuve que retractar porque me vais a matar, pero claro que la Tierra se mueve. Damos un salto de siglo, nos ponemos en el momento actual, Adriana. ¿Hay alguien en su sano juicio que hoy pueda pensar que la Tierra es el centro del universo y que todo da vuelta en torno a la Tierra? ¿Hay alguien en su sano juicio que pueda pensar que el Sol da vuelta en torno a la Tierra, las estrellas dan vuelta en torno a la Tierra y que la Tierra es el centro del universo? Nos reiríamos, ¿verdad? Si alguien nos dijera eso, nos produciría risa. Pues bien, nos produce risa que se diga que la Tierra es el centro del universo, pero no nos produce risa que haya mucha gente que se cree el centro del universo. La Tierra no, pero yo sí soy el centro del universo. Cuando hablamos de un comportamiento egoísta, egoico, estamos hablando de esto, de personas que se creen el centro del universo y que todo está a mi alrededor, y perdón, que todo lo que está alrededor está a mi servicio, incluso las personas, que es lo que los psicólogos llaman
la cosificación de las personas. Como todo está a mi servicio, las personas pasan a ser cosas que también están a mi servicio. Aquí lo importante soy yo, y atesoro y acumulo, y lo que quiero es yo vivir bien, y al resto que me importa un bledo lo que le pase, y si tengo que pisar a alguien pues lo piso, la célebre competencia, el hacer lo que haga falta para ser un ganador y no ser un perdedor, y con tal de no ser un perdedor paso por encima de quien haga falta, porque yo no quiero ser loser, yo quiero ser winner, y para ser winner lo que sea necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, las grandes tradiciones lo que nos han dicho: tienes libre albedrío para vivir así, pero ten en cuenta que viviendo de esa manera, tu estado de conciencia es bajo, y debido a ese estado de conciencia bajo, aunque no lo percibas, estás emitiendo una vibración baja. Tu frecuencia vibracional es densa, y cuando acontezca el cambio de ciclo, de forma natural, no vas a tener resonancia con ese nuevo escenario que es la Tierra restaurada. La verdad es que si lo pensamos y lo reflexionamos, esto está cargado de sentido común, porque todo está en evolución, porque sabemos, gracias a la ciencia, de que la evolución no solamente tiene una dimensión puramente física, sino que también tiene una dimensión vibracional. Y todo lo que está ligado a la parusía, al corte, a la nueva humanidad, a la tierra restaurada, en los términos que nos han enseñado, está perfectamente ligado a esos conceptos de evolución, a esos conceptos donde además de lo material está lo vibracional, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetirlo, esto ni ellos lo anunciaron, ni por supuesto yo modestamente doy testimonio y me hago eco de ello para dar miedo, ¿no? Si no se trata de meter miedo a la gente, ni tampoco se trata de intentar convencer a nadie. Esto quien lo perciba y lo entienda, perfecto, y el que no, pues que lo tire en la papelera de reciclaje. Cada persona tiene su estado de conciencia, tiene su nivel de discernimiento, pero desde luego no se hace para meter miedo ni para intentar llevar a nadie a ningún sitio. No, eres tú y tus obras, eres tú y tus actos. En el momento de la parusía, eres tú y tus actos, eres tú y tus obras. Wow. ¿Dónde estamos ubicados en este momento? Ya esta vibración ha comenzado y estamos moviéndonos. ¿Cree que estamos en el comienzo? ¿Estamos en la mitad? ¿Nos falta mucho? Bien, tenemos la ventaja de que se nos dijeron dos cosas. Estoy recordando, por ejemplo, palabras de Cristo Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora. Con lo cual, olvidaros de los calendarios, olvidaros de los calendarios, pero estar atentos a las señales. Y Jesús nos pone un ejemplo que creo que es muy fácil de entender. ¿Cuándo llega el verano? Pregunta él a los discípulos con los que está hablando. ¿Cuándo llega el verano? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo llega el verano? En mi tierra el verano es muy fuerte. En Sevilla, en Andalucía, el verano es potente. Pero ¿cuándo llega el verano? Pues no lo sabemos. En el nuevo ciclo anual, en el 2024, en mi tierra, ¿cuándo va a llegar el verano? Pues no lo sabemos. A veces el verano se adelanta. En el año 2023 empezamos a tener temperaturas muy altas a finales de abril. Es decir, fue una cosa que se adelantó el verano una barbaridad. Lo normal, lo más frecuente es que sea segunda quincena de mayo, primeros días de junio, pero no hay una fecha. Nadie sabe ni el día ni la hora en la que comienza el verano. Y nos dice Jesús, estar atentos a las señales. Cuando la hoja de la higuera esté blanda y eche frutos, va a llegar el verano con toda seguridad. Efectivamente, en la tierra donde vivió Jesús, también pasa en la mía, lo que tenemos que estar atentos a las señales. Nadie sabe cuándo va a llegar el verano, pero cuando la higuera, yo tengo una en mi casa, cuando la higuera echa hojas y se ponen esas hojas blandas y empieza a echar fruto, ahí llega el verano, Adriana, sin ningún tipo de duda. Puede ser que estemos a principios de mayo, a finales de mayo, principios de junio, pero ahí llega el verano. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. Y se nos dan muchas señales, se nos indica muy bien lo que va a ir ocurriendo. Las señales que se nos dan son señales duras, señales de dolor, señales distópicas.
Y hay que entender por qué se nos da señales distópicas, porque se nos podían dar señales, vamos a decirlo así, de bondad, de amor. Va a ocurrir esta cosa maravillosa y va a ocurrir esta cosa maravillosa. No, lo que se nos dice va a ocurrir este conflicto, va a ocurrir esta tensión. Se nos dan señales que son, entre comillas, tienen un tinte negativo. Pero hay que entender por qué los maestros lo hacen así. Y es que nuestra mente, la tuya, la mía, la de la inmensa mayoría de los seres humanos, computamos, nos damos cuenta mucho mejor de lo negativo que de lo positivo. Es verdad. Nuestra mente funciona en la dualidad y clasifica todo en blanco y en negro, en bueno y en malo, en negativo y en positivo. Y desde esa dualidad le presta más atención a lo negativo que a lo positivo. Por eso, precisamente, las señales que nos indican son señales de tintes negativos. Un ejemplo, salud y enfermedad. Un ser humano que está sano normalmente no presta atención al hecho de estar sano. Oye, levantarte por la mañana y tener salud y estar sano es una magnífica noticia, pero sin embargo es algo positivo que nuestra mente no computa, no le da importancia. En cambio, que tengamos un simple resfriado, que venga a nosotros aunque sea una pequeña enfermedad, que durante todo el día estamos con conciencia plena de que estamos enfermos. Y entonces sí nos acordamos de la salud, pero solamente nos acordamos de la salud cuando tenemos la enfermedad. Nuestra mente, que es dualista, nuestra mente concreta, el nivel inferior de la mente, que dicen los entendidos, clasifica todo dualmente y clasificando todo dualmente le da más atención a lo que ella llama negativo que a lo que ella llama positivo. Por eso, precisamente, como los maestros son conscientes de esto, es por lo que las señales son señales negativas. Y las señales negativas, Adriana, nos dicen que primero vendrán unos tiempos que serán los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Ahí empezará el cambio de ciclo. Cuando eso suceda, es que ya el proceso, ya la Tierra se está acercando a ese punto en el que desbordará el vaso de su frecuencia vibracional. Y nos tenemos que preguntar, que cada cual se haga la pregunta y lo responda. ¿Hemos llegado ya a ese punto? ¿Hemos llegado al momento en el que los males de siempre se están dando con más intensidad que nunca? Personalmente, no tengo ninguna duda. El siglo XX fue un siglo donde esto se materializó por completo. Siempre ha habido guerras en el mundo, faltaría más, pero nunca, nunca ha habido conflictos bélicos que se hayan llevado por delante de golpe y en pocos años a decenas y decenas de millones de personas. Una primera guerra mundial que costó la vida a 10 millones de seres humanos. Todo lo que fue la guerra civil rusa que ocasionó la muerte también de otros 10 millones de seres humanos. Una segunda guerra mundial que originó 61 millones de muertos. Purgas en distintos lugares del mundo, purgas políticas que ocasionaron igualmente millones y millones de fallecidos. Entre 1914 y 1950, como consecuencia de conflictos bélicos, murieron más de 100 millones de personas. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, como tampoco había ocurrido el nivel de las hambrunas. Siempre ha habido hambre en el mundo, por supuesto que sí, pero nunca el hecho de que 900 millones de personas se levanten por la mañana, se despierten por la mañana y no sepan si van a poder comer durante el día. Ese volumen de hambruna jamás se ha conocido. Y podríamos hablar también de injusticias sociales, el nivel de desigualdad que hay en el mundo, el hecho de que el 1% del 1% de la población tenga más patrimonio, recursos y riqueza que el 99,99% restante, como nos dicen las estadísticas económicas, esto no tiene parangón. Siempre ha habido desigualdades, pero nunca hemos llegado a este punto. Unas desigualdades que ocasionan que cada 4 segundos una persona muera en el mundo como consecuencia de esas desigualdades. Y podía seguir desde el punto de vista del daño a la naturaleza, del daño a la madre tierra. Siempre la humanidad, su mano ha originado ese daño, pero a los niveles que hemos llegado a lo largo de las últimas décadas nunca se habían producido.
Con lo que mi modesta opinión, Adriana, es que esos tiempos donde los males de siempre se dan con más intensidad que nunca ya han llegado. Y a continuación se nos dice que cuando eso haya ocurrido, vendrá algo más. Y ese algo más se define de la siguiente manera: los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad antes nunca había conocido. Los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido. Se nos está hablando de una revolución tecnológica que de por sí es maravillosa, porque la revolución tecnológica es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Pero ojo cómo se está usando, ojo cómo se está utilizando, porque esa revolución tecnológica está provocando que muchas personas, por ejemplo, estén abducidas por la pantalla, que su vida se haya convertido en un mirar una pantalla en lugar de mirar a su alrededor, a la persona que tienen al lado en el transporte público, a la persona con la que están en el ascensor, a la persona con la que se cruzan en la calle. La abducción de la pantalla, una abducción de la pantalla que además se refleja en una atención cada vez mayor a lo virtual, a lo artificial, como si la vida de alguna forma nos estuviéramos alejando de ella, pero de la misma manera sabemos que a través de la tecnología, que son, insisto, maravillosas, y fíjate, aquí estamos disfrutando a miles y miles de kilómetros de las tecnologías para poder estar en comunicación, pero esas tecnologías también, usadas por algunos, están siendo usadas para el control, para el monitoreo, para el dominio, para la manipulación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se nos dicen nuevos males que antes nunca había existido y que aparecen ahora, se está hablando del efecto perverso de algo que por sí es estupendo, pero que tiene un efecto perverso muy claro, que es la revolución tecnológica, o se nos está hablando de los males que están ya deviniendo y van a devenir de la manipulación genética, de todo lo que es la intromisión genética, la manipulación genética, no solamente en otra forma de vida, sino también en el ser humano. Y podría continuar, Adriana. Mi percepción es que esos tiempos en lo que a los males de siempre se le han añadido nuevos males, creo que ya han llegado. Y a partir de ahí, lo que se nos comenta es que cuando eso esté, tenemos que estar muy atentos a un evento que será como la puerta que se abre para que entremos en un ciclo, en un final del ciclo, en un ciclo del final del ciclo, es decir, que entremos en la parte final del cambio de ciclo. Un cambio de ciclo donde los removimientos, donde los conflictos serán muy fuertes, y el hecho que abre la puerta a ese estadio final, a esa última fase, tiene un nombre muy concreto: la proclamación de paz y de seguridad. Se nos dice que habrá un momento determinado, la antesala al proceso final, la antesala a los últimos años, por decirlo de una forma gráfica, aunque no sepamos cuántos años son, la antesala que vendrá dada por la proclamación de paz y seguridad. Los que dominan el mundo, los que tienen en sus manos las riendas del sistema socioeconómico y a partir de ahí del entramado político e institucional, llegará un momento en el que hagan una proclamación de paz y seguridad. Hasta ese momento la humanidad estará de una zozobra en otra, de una distopía en otra. Serán como olas continuas que nos estén dando y que ocasionan miedo, que ocasionan sufrimiento, que ocasionan dolor, y una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Puede ser quizás pandemias, puede ser quizás emergencia climática, puede ser quizás terrorismo, pueden ser quizás tambores de guerra y conflictos bélicos, olas continuas que originan que la gente viva en una continua zozobra, con miedo, con inseguridad, con inestabilidad, donde la idea de progreso desaparece y donde lo que queramos es prácticamente o que las cosas vuelvan a ser como eran o que por favor me quede como estoy porque cualquier cosa que venga temo que sea para empeorar mi situación. Un colectivo humano que vive con miedo, con inseguridad, con incertidumbre, enfrentándose a hechos que como si fueran olas nos están golpeando continuamente. Y en este escenario
hay un momento determinado en el que los poderosos del mundo dicen, tranquilos, aquí tenemos la solución. Aquí está ya resuelto esta situación de tanta zozobra y de tanta ansiedad. La proclamación de paz y seguridad. Hay personas que dicen que esa proclamación de paz y seguridad será el nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial anunciado desde los grupos de poder hace ya algún tiempo. Y esa proclamación de paz y seguridad se plasmará en un nuevo orden que aparentemente será beneficioso, pero como nos dicen las tradiciones espirituales, ojo, ojo, no os dejéis engañar, porque cuando eso ocurra será todo menos paz y seguridad. Eso será un régimen de autoritarismo, será un régimen de control, será un régimen donde se expulse lo trascendente y a las personas se les influya para que se encadenen absolutamente a lo puramente material. Ojo, porque esa proclamación de paz y seguridad será una gran mentira. Y cuando la proclamación de paz y seguridad, que no sabemos cuándo ocurra, cuando eso suceda, lo que quede para la parusía o el corte sí tiene fecha en los textos sagrados. En el Apocalipsis se nos dice que cuando después de la proclamación de paz y seguridad llegue un estadio que es muy duro, que los textos sagrados denominan el triunfo de la bestia, es decir, ya será como que el sistema ha llegado ya a su mayor nivel de iniquidad, el triunfo de la bestia, eso durará 3 años y 8 meses. Eso no durará ni siquiera 4 años. 1335 días es lo que se nos dice en el Apocalipsis. Con lo que en el momento actual, y concluyo, Adriana, donde mi percepción, sin querer convencer a nadie de nada, por favor, y es una percepción además que sé que comparten muchas personas que estudian y que están atentas a las tradiciones espirituales. Si lo que estoy compartiendo fuera cierto, esa época de los males de siempre con más intensidad que nunca ya llegó. Esa época donde a los males de siempre con más intensidad de nunca se le unen nuevos males, también llegó. Y estamos en un momento de zozobra continua, de choques de olas distópicas unas detrás de otras, que originan un contexto de zozobra, de ansiedad y de miedo, que es el caldo de cultivo para que en un momento concreto se haga la proclamación de paz y seguridad. Esa proclamación de paz y seguridad que va ligada a un nuevo orden que se venderá como maravilloso, aunque será todo lo contrario, y que para terminar hay quien piensa que tiene que ver con la Agenda 2030, es decir, que la famosa Agenda 2030 es lo que está detrás, es lo que es el estilete para la configuración de ese nuevo orden mundial y que la Agenda 2030 tiene bastante que ver con la configuración de ese nuevo orden y con la proclamación de paz y seguridad. Pero para concluir la respuesta, esta información es importante, sí, para que cada cual con su discernimiento la tenga en cuenta en la medida en la que crea oportuno. Lo más importante es no perdernos en los calendarios y lo más importante es de alguna forma interiorizar que la vida son ciclos, que en esos ciclos naturales nos afectan, nos gusten más o nos gusten menos, que la madre tierra está avanzando hacia un nuevo estadio evolutivo que se plasmará en una nueva frecuencia vibracional y que a partir de ahí, yo cuando me levanto cada mañana con mis actos cotidianos, con mi práctica de vida, estoy eligiendo si formar parte del nuevo ciclo o no formar. Porque el ciclo se va a producir, el cambio de ciclo de manera natural, pero mi participación o no en el nuevo ciclo va a depender por completo de mí. Con lo que toda la información que acabo de compartir al hilo de tu pregunta es importante, pero que, que los árboles no nos impidan ver el bosque, porque la perspectiva que tenemos que tener en cuenta es eso, el que estamos ante una realidad donde estamos eligiendo con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestras conductas, si podemos pertenecer, si nos estamos ganando la entrada que no se compra en online, no se compra en internet, no se compra en ninguna taquilla, sino que la tiene que elaborar cada uno consigo mismo, estamos teniendo la entrada, estamos adquiriendo la entrada
para ese nuevo ciclo humano, para esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Emilio, aparte de todas estas señales que se nos está dando a nivel mundial, general, individualmente nosotros como humanos también tenemos nuestras señales. Hemos hablado de que nuestra mente entiende mejor aquello que califica de negativo que lo que califica de positivo, ¿verdad, Adriana? Yo Correcto. creo que eso es algo que tenemos que reconocer que nos pasa a casi todos, ¿verdad? El ejemplo de la salud y la enfermedad creo que es bastante válido. Pues bien, esas señales que estamos hablando de negativas fuera también tienen su reflejo en nosotros. Concretamente, en una tradición americana, que es la tradición maya, hace mucho tiempo se habló también de esto. Es decir, en la tradición maya y en otras tradiciones mesoamericanas, al igual que en la tradición de los aborígenes australianos o de los abasis de Etiopía, se habla también de todo esto. Y en esas tradiciones, y en particular en la tradición maya, se nos dice que cuando llegue ese estadio donde nos aproximemos al cambio de ciclo, regirá lo que ellos llamaron la sala de los espejos. La sala de los espejos. ¿Qué es esto de la sala de los espejos? La sala de los espejos es la situación en donde todo está a la vista. Todo está a la vista. No tenemos la sensación de que cada vez más todo está a la vista. Pero ojo, todo está a la vista no solo desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo, todas las mentiras, todas las estratagemas para conseguir una cosa o conseguir otra, ¿no? Todo lo que está detrás de los conflictos, todo de lo que está detrás de las tensiones, ¿no? Las manos interesadas que están ahí moviendo una cosa, moviendo otra, todo está a la vista. Pero no solamente está a la vista lo de fuera, está a la vista lo de dentro. Se nos deberían abrir los ojos porque es el escenario de la sala de los espejos para vernos sin autoengaño. Y las noches oscuras, es decir, las tensiones, los conflictos, las situaciones negativas, personales, son las que mejor nos permiten ver cómo somos de verdad. Porque cuando las cosas, entre comillas, nos van bien, el ser humano tiende a caer en la distracción, en el entretenimiento, en el hábitat de confort. En cambio, cuando las cosas se complican, cuando llegan tensiones, cuando llegan lo que denominamos problemas, ahí el ser humano enciende su lucecita. El ser humano empieza a percatarse, empieza a interesarse, empieza a atender cosas que cuando está entretenido, distraído en su hábitat de confort, no percibe. Esto en las tradiciones espirituales se le han llamado las noches oscuras, es decir, una noche oscura. La noche oscura del fallecimiento de un ser querido, la noche oscura de una enfermedad propia o de un ser querido, graves problemas económicos, rupturas traumáticas de pareja. Ese menú es intenso. Pero ojo, ese menú intenso, en la medida en lo que cada uno lo podamos vivir, es una oportunidad que la vida nos está dando y nosotros nos estamos dando a través de la vida para que sepamos cómo somos de verdad, para que entendamos cuál es de verdad nuestro comportamiento, nuestra conducta, en los términos que decíamos antes, Adriana, nuestra vibración. Con lo que la situación de fuera no debería, ni mucho menos, y te agradezco en ese sentido que hayas puesto los puntos sobre las IES a sacar este asunto, no debería olvidarnos de mirarnos a nosotros mismos. Porque claro que sí, tantas tensiones y conflictos también no solamente se están dando fuera, se están dando en nuestra vida. Y esas tensiones nos deberían ayudar para saber cómo somos de verdad. Y no para flagelarnos, no para culpabilizarnos. Vaya, hombre, ha pasado esto y yo he respondido de una forma que ahora me puedo arrepentir, entre comillas, porque he sido egoísta, porque he ocasionado daño. No, no, si esto no está para que te culpabilices, está para que te superes, está para que avances. Si esas situaciones llegan a tu vida y tu respuesta no está a la altura, no te flageles, saca la lección oportuna, saca la enseñanza para ser mejor.
De lo que se trata es que intentemos ser nuestra mejor versión. No se nos pide que seamos el no va más, hombre, pero sí que lleguemos a un cierto nivel en donde nuestra frecuencia vibracional tenga oportunidad de estar en sintonía con esa madre tierra. Así que es muy importante el mirarnos a nosotros mismos, y esa sala de los espejos contribuye a que todo esté a la vista, lo de fuera, pero también lo de nosotros mismos. En el nuevo ciclo, yo quiero pasar al nuevo ciclo, creo. Es verdad que toda esta conversación trae a mí muchísimas cosas que hace tiempo ya están llegando a mi ser, y puedo resonar con cada una de tus palabras. Y hay momentos en que sí, mi ser se siente cansado con tantas cosas, con tantos cambios y con más, como dicen, más y viene más y viene más. ¿Cómo puedo hacer para fortalecer mi ser ya sabiendo de que en realidad viene más? Lo primero, sin ningún tipo de duda, Adriana, es integrar esto que estamos compartiendo. No se trata de creerlo, sino de alguna forma, contrastarlo con, como tú has dicho muy bien, contrastarlo con lo que hay en nosotros. Es que yo estoy convencido que esto que estamos aquí compartiendo, e incluso la nueva humanidad, está ya en el corazón de muchas personas. Brilla ya en el alma también de muchas personas, no tengo ninguna duda. Mira, te pongo un ejemplo. Los antiguos de la Grecia clásica, los antiguos sabios griegos nos dijeron: cuando llegue el momento del cambio de ciclo al que estamos haciendo referencia, va a ocurrir una cosa muy curiosa. Dice, la vida humana va como un río, va discurriendo como un río. Y lleva siempre un ritmo constante, por así decir. Ahora, ¿qué ocurre si hay aquí una catarata? Pues cuando el río se vaya acercando a la catarata, el río empezará a removerse y se acelerará. En ese contexto nos dicen, y de aquí los dos dedos que tengo en la mano, simulando el río, nos dicen, en la vida humana hay dos tipos de tiempo: Cronos, este que está abajo, y Kairos, el que está arriba. Cronos es el tiempo material, Kairos es el tiempo espiritual. Los mayas, por ejemplo, a Cronos lo llamaron el no tiempo, perdón, lo llamaron el tiempo, y a Kairos, el tiempo espiritual, lo llamaron el no tiempo. Es cuestión de denominaciones. Vamos a quedarnos con la denominación griega, que es más antigua: Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo material, es decir, Cronos es el tiempo que se puede medir con relojes. De ahí lo de cronómetro. El dios Cronos griego es lo que da lugar al término cronómetro. El cronómetro, el calendario, y Cronos es siempre igual. Los segundos son segundos, los minutos son minutos, las horas son horas, los días van cayendo del calendario. Esto es Cronos. Y la vida va regida por Cronos. Ahora, cuando el río se esté acercando a la catarata, ¿qué es lo que sucederá? Que Cronos pierde protagonismo y el protagonismo lo adquiere Kairos, porque Kairos es el tiempo espiritual que adquiere protagonismo cuando nos acercamos al cambio de ciclo. Y Cronos no es lineal. Cronos no son segundos, minutos, horas. Cronos tiene un desenvolvimiento distinto, y es lo que produce una aceleración y un removimiento. Y si percibimos la aceleración del tiempo, fíjate, Adriana, la aceleración del tiempo, y percibimos los removimientos, son señales de que nos estamos acercando al cambio de ciclo, que es la catarata. Pregunta, ¿estamos en medio de los removimientos? Parece bastante claro. Pero ahora viene la pregunta más singular. ¿Percibimos que el tiempo se está acelerando? Esto es una pregunta para locos, ¿verdad? Para muchas personas es una locura. Este señor de que nos está hablando, de que el tiempo se está acelerando. Yo miro el cronómetro y los segundos, los minutos, las horas siguen siendo como siempre. Ya, pero no hay algo en ti, porque esto tiene que ver con el estado de conciencia de cada uno. No hay algo en ti que te está indicando que el tiempo se ha acelerado. ¿No te parece que los días, las semanas y los meses pasan muy rápido? Y claro, tú miras el reloj y no, el tiempo sigue siendo igual, ya, pero es que Cronos ya no tiene el mando. Cronos está ahí, pero en su posición secundaria.
Ahora es Kairos, el tiempo espiritual que anuncia el cambio de ciclo, el que ha cogido el protagonismo. Digo esto porque cuando tú me indicas que hay percepciones, ¿no?, que podemos tener de que está llegando el cambio de ciclo, la percepción de la aceleración del tiempo es un síntoma muy claro. Y puede parecer una locura, pero fíjate, yo doy muchas conferencias, doy muchos talleres por muchos sitios y pido muchas veces que se levante la mano. Por favor, podéis levantar la mano de los que estáis aquí presentes. Son cientos de personas muchas veces que percibís que esa locura que estoy diciendo, que el tiempo se acelera, y se levantan muchísimas manos, Adriana, muchísima gente. Como yo ya pinto canas, ya tengo una edad, me pregunté a mí mismo, digo, ¿será esto por la edad? Es decir, ¿será que como ya voy para mayor, tengo la sensación de que el tiempo va más rápido? Es decir, ¿será por tanto algo que no tiene que ver con lo espiritual, sino subjetivo de mi edad física? Tengo la bendición de la vida de que imparto docencia en másteres universitarios de espiritualidad. Doy docencia de espiritualidad y de conciencia. Y los alumnos de estos máster tienen entre 25 y 35 años. Y claro, he hecho también la prueba con ellos, además en muchas promociones, porque ya llevo varias promociones, en muchas promociones. Y a cada promoción le hago esta pregunta, oye, ¿tenéis la extraña sensación, perdonadme si me tomáis por loco, pero tenéis la extraña sensación de que el tiempo va más rápido? Los que lo sintáis, levantar la mano. Y se levantan también la inmensa mayoría de la mano entre personas entre 25 y 35 años. Conclusión, esto no tiene que ver con la edad. Esto es algo más profundo. Es algo que ya estamos percibiendo. Y cuando percibimos esto, Adriana, la, la, la herramienta que tenemos delante es muy importante. Existe algo que es la preparación para el parto. Seguro que hay personas que nos ven que cuando han quedado embarazadas han hecho eso que se llama la preparación para el parto. En la preparación para el parto te preparan para el parto. Es decir, te dan una serie de técnicas para que cuando llegue ese momento, técnicas, por ejemplo, de respiración, o te dan simplemente una serie de consejos, o te dan una información. Te dicen, por ejemplo, oye, si escuchas al personal sanitario decir que el niño viene con el cordón umbilical enredado en el cuello, no te asustes, porque esto ocurre con cierta frecuencia y el personal sanitario sabe muy bien lo que tiene que hacer, con lo cual no te acongojes si escuchas eso cuando estás en el proceso de parto. Es decir, se te da una información, se te prepara para el parto con el objetivo de que vivas el parto con tranquilidad. Sí, habrá removimientos, pero que haya en ti una confianza, que haya en ti un sosiego y que disfrutes incluso del momento de transición hacia algo nuevo y hermoso, porque eso que viene es algo nuevo y muy hermoso, es la nueva humanidad. A partir de ahí, ser muy compasivos. Creo, Diana, que esto es muy importante, que la compasión esté en nuestro corazón, porque cuando esto acontezca, muchas personas no lo van a entender. Y aunque se lo intentemos de alguna forma compartir, tampoco lo van a entender. Y el que no entienda los removimientos del parto y el por qué se están produciendo, eso va a originar, está originando ya de hecho, mucho dolor y mucho sufrimiento. Es muy importante, por tanto, compartir en la medida de lo posible, no para convencer a la gente, por favor, no tenemos que convencer a nadie, pero sí compartir de corazón para que echada la semilla llegue a quien quiera usarla y a quien pueda germinar. Vivir ese parto con sosiego, preparados para él porque nos han dicho que llegará y sabiendo que se va a abrir un escenario precioso que además es lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Por lo menos late en el corazón y brilla en las almas de muchísimos seres humanos que percibimos con claridad que este mundo está agotado, que este mundo ya no da más de sí, que esto ha llegado a donde tenía que llegar, que ya está, que no se puede seguir estirando el chicle, que es un gran engaño pensar que a través de la técnica y de la tecnología, no, si esto va de mal en peor desde el punto de vista, es el mejor indicador del sufrimiento que hay en la humanidad. Si es que incluso personas que aparentemente
por su estatus socioeconómico, deberían ser felices. No lo son. Si las enfermedades mentales, la ansiedad, las depresiones se están dando sobre todo y fundamentalmente en aquellos que tienen mayor nivel económico. Si es que en la zozobra en la que vivimos, entre comillas, ya no se libra prácticamente nadie. Los que no tienen porque no tienen, porque lo están pasando mal, porque pasan hambre, porque pasan dolor, los refugiados que no saben dónde refugiarse, las víctimas de las guerras. Personalmente me dan igual los bandos, mi compasión está con todo, me da igual que sean rusos, ucranianos, palestinos, israelíes. Mi corazón está con lo que sufren, simplemente con lo que sufren, y ojalá esté en mi mano hacer algo para paliar el dolor, y me da igual la bandera, ¿no? Entonces, que esa compasión esté en nosotros, porque hay y va a haber mucho sufrimiento. Y cuando ese sufrimiento no lo integras, no eres capaz en conciencia de entender que tiene un sentido y que es el parto en el que estamos metidos, cuando eso no lo entiendes, el ataque de nervios es inmenso, ¿no? Que es lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad. Así que creo que tenemos una labor doble muy interesante y muy potente. La de prepararnos nosotros mismos, fabricar la entrada con nuestra frecuencia vibracional, con nuestras conductas y con nuestros actos, fabricar la entrada para ser partícipes de la nueva humanidad y semillas activas de la misma, por un lado, y por otro lado, tender la mano permanentemente, que la cojan, no la cojan, eso ya depende de cada cual, pero tender la mano compasiva, la mano amorosa, la mano de apoyo, la mano de atención ante tanta gente que más allá de los estatus económicos lo están pasando mal, porque estos tiempos, como decíamos antes, en la sala de los espejos, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Wow. Gracias, 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 gracias. Bueno, voy a invitar si alguien quiere levantar la manito, hacer una pregunta. Yo tengo mucho material para preguntar y me encanta. Me siento súper emocionada con lo que estás diciendo. Estás respondiendo muchas de mis preguntas. Veo que no soy la única que está sintiendo estas cosas. ¿No? Definitivamente. ¿Cómo podemos hacer para colaborar a este cambio? Como dices, van a haber otras personas que no despiertan aún, que no están aún, y puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bien, diríamos que hay tres pilares fundamentales, Adriana. Del primero hemos hablado ya, es decir, tú y tus actos, tú y tus obras, tú y tu comportamiento cotidiano, desde que te levantas hasta que te acuestas, que sea un comportamiento lo más de la vibración más alta posible. De eso ya hemos hablado, no voy a volver a insistir, pero es fundamental la práctica de vida cotidiana de cada uno. Punto uno. Punto dos, con relación a las personas más cercanas. El convencimiento no se puede imponer. Es decir, no es cuestión de que yo hable con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, con mi pareja para intentar convencerla, porque eso no funciona así. El intentar convencer no funciona, sino al contrario, puede provocar una reacción en sentido contrario. Es decir, que en lugar de acercarse a ti, lo que hagan sea alejarse. A partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues eso, la educación. Yo sigo siendo docente y he sido docente universitario toda mi vida y lo he aprendido muy bien. La educación tiene un pilar fundamental en el ejemplo. En el ejemplo. Lo que decimos tiene que ir acompañado de lo que hacemos. Que nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amigos, cuando salga la conversación, nosotros expondremos nuestra forma de ver las cosas, por supuesto. Pero sobre todo y fundamentalmente lo que ellos tienen que ver en nosotros es cómo vivimos. Tenemos que intentar ser ejemplares en nuestra vida cotidiana. Si yo estoy hablando continuamente de no caer en el consumismo, de no caer en el materialismo, de darle valor a otras cuestiones de la vida que no son de cantidad, sino de calidad, llevar una vida más sencilla, llevar una vida menos basada en el culto a la velocidad, no caer en la acumulación, en el atesoramiento, etcétera, 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 yo eso tengo que llevarlo a mi vida. Y es llevándolo a mi vida como estoy dando el mejor mensaje. El mejor mensaje no lo doy a través de la palabra.
lo doy a través de mi ejemplo vital. Si mi ejemplo vital es coherente con lo que digo, eso es una semilla maravillosa que puede llegar a todo lo que me rodea. Desde luego, si lo que digo no va acompañado con mis actos, eso no sirve absolutamente de nada. Estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Entonces, si antes hablábamos, punto 1, de la práctica de vida personal, el punto 2 es vivir de una forma coherente. Y esa coherencia va a servir para que, sin ponernos medalla, porque no se trata de darle vuelta a nuestro ego, pero ser un ejemplo para que se vea que se puede vivir de otra manera, para que nuestros seres queridos comprueben que se puede salir de esta dinámica absurda, de este sistema tan tremendamente distópico en el que estamos, que se puede vivir de una manera distinta e intentamos nosotros ser coherentes con esa forma distinta de vivir. Este sería el segundo punto. Pero hay que añadirle a lo primero, que es personal, a lo segundo, que tiene que ver nuestra relación con lo más directamente a nuestro alrededor, hay que añadirle otra cosa muy importante. Existe, es la tercera pata, existe lo que desde el punto de vista de la psicología se conoce como el consciente colectivo. Hay un consciente colectivo. El consciente colectivo, por expresarlo de una forma coloquial, es la suma de la conciencia de todos los seres humanos. De modo y manera que cuando tú o yo damos un paso, por modestito que sea, en nuestra evolución de conciencia, ese paso lo estamos aportando como si fuera un granito de arena, lo estamos aportando al consciente colectivo. Hoy se habla mucho en términos de tecnología de la nube, ¿verdad? Bueno, pues el consciente colectivo es una especie de nube consciencial que crece en la medida en la que los seres humanos vamos evolucionando cada uno en conciencia. Cada pasito que uno da lo va también incorporando, aunque no nos demos cuenta. Esa mano tendida que tú has tenido con una persona, esos buenos días de corazón que has dado, esa atención a esa persona que se ha caído por la calle y que en lugar de mirar para otro lado te acercas a ella a preguntarle cómo estás y que si puedes hacer algo para ayudarlo. Esa práctica de vida, de intentar no dañar, de tener una vida más consciente, también una alimentación más consciente, por ejemplo, todo eso lo vamos incorporando, además de tener un peso en nuestra frecuencia vibracional, la nuestra, la de cada uno, además lo vamos incorporando a esa gran nube que es el consciente colectivo. Y el consciente colectivo es como un viento a favor que apoya el proceso de todos los seres humanos. Es decir, creo que todos sabemos que no es lo mismo caminar con el viento a favor que con el viento en contra, ¿verdad? Cuando caminamos con el viento en contra, pues el avance se hace más dificultoso. Cuando vamos con el viento a favor, el avance se hace con más facilidad. Pues bien, el consciente colectivo es el viento a favor. Y ese viento a favor es más fuerte en la medida en que cada uno vamos evolucionando, vamos avanzando y de esa forma vamos incorporando nuestros avances a la nube del consciente colectivo de la humanidad. Eso significa que yo en mi vida cotidiana, mi práctica de vida, me ayuda a subir mi vibración. Punto segundo, mi práctica de vida coherente sirve de ejemplo a los que tengo a mi alrededor. Y punto tercero, aunque a lo mejor ni se te pase por la cabeza y no tengas ni idea, tu práctica de vida coherente está dándole fuerza al consciente colectivo, que es un viento a favor que está ayudando a todas las personas que están avanzando en conciencia en toda la humanidad. Tu pequeño gesto que te ha servido a ti consciencialmente, lo has aportado al consciente colectivo y ese viento a favor puede estar ayudando a una persona que vive a miles de kilómetros de ti, que quiere avanzar, que quiere evolucionar y que gracias al viento a favor lo tiene más fácil. Por supuesto, el camino tenemos que hacerlo cada uno, el camino nadie lo puede hacer con nosotros, pero qué distinto es hacer el camino con el viento a favor que hacerlo con el viento en contra. Hay otra cosa que es el inconsciente colectivo que está ahí. Si hemos hablado del consciente colectivo como el viento a favor, el inconsciente colectivo, del que también nos habla la psicología, es el viento en contra. Y ya hay mucha gente que se encarga de intentar ahí manipular ese inconsciente colectivo y de que juegue en definitiva en contra de nuestra evolución de conciencia.
Bueno, pues como a mí me gusta decir, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Ellos están en lo que están, ya está, toda mi compasión hacia ellos y nosotros a lo nuestro. Una práctica de vida que me sirve a mí para elevar mi frecuencia vibracional. Una práctica de vida que sirve para que haya una lucecita que a lo mejor le da alguna pista a la gente que está a mi alrededor. Y una práctica de vida consciente que además sé que estoy incorporando a un consciente colectivo que está ayudando en general a todo y a cada uno de los hombres y mujeres del planeta entero que quieren, desde lo que sienten en el corazón y en el alma, vivir y ser partícipes de la nueva humanidad. Así que son tres componentes íntimamente ligados entre sí, que son, creo que son fáciles de entender y cada uno de ellos muy importante. Definitivamente que sí, cada uno de ellos muy importantes. Luz Duque, usted tenía una pregunta en el chat. ¿Quiere abrir su micrófono? Sí, no, pues creo que ya el señor Emilio la contestó. Tengo entendido que mi pregunta era prácticamente esta información o esta clase de, ¿por qué no se daba antes y se está dando ahora? Entonces interpreto que es como un portal nuevo que hay un ciclo nuevo, lo que entendí, y por eso el trabajo está ahí para seguirlo haciendo nosotros cada cual pues con el ejemplo. Lo entiendo así de esa manera. No sé si hay algo que no haya comprendido, pero creo que lo explicó muy bien. Muchas gracias. Agradezco esta información. Pues muchas gracias, Luz. Sí, efectivamente, esta información está ahí desde siempre. Es decir, esta información está en los textos sagrados hace miles de años. Pero claro, el consciente colectivo va evolucionando. Ese consciente que hemos hablado va evolucionando. Y es como si la evolución del consciente colectivo estuviera ahora avivando esta información. Es como si la evolución del consciente colectivo y el hecho de que estamos acercándonos a la catarata de algún modo estuviera sacando del cajón lo que siempre ha estado ahí. Y cuando lo sacamos del cajón, lo que sí es importante, permitirme que la intervención de Luz, permíteme Adriana, que ya había respondido a lo que ella iba a preguntar, lo utilice para aportar algo más. Es muy importante que no lo hagamos en clave de miedo. Es muy importante que no lo hagamos en clave de culpa. Es muy importante que no lo hagamos en clave de castigo. Nadie nos va a castigar. Esto es cada uno consigo mismo. Es decir, no entendamos este proceso como que hay ahí algo, no sé qué, que nos está observando para decir te doy un premio o te voy a castigar en función de cómo te comportes. Las expresiones de juicio, etcétera, etcétera, son expresiones que son correctas, pero tienen un nivel también metafórico. Aquí nadie nos va a juzgar. La vamos a medir, la balanza con relación a nosotros mismos, la vamos a medir nosotros mismos. Somos nosotros y nuestros actos, nosotros y nuestras obras. Es el momento, ya está. Es el momento de adquirir ya una madurez. Hemos vivido mucho tiempo. Personalmente percibo que vivimos reencarnaciones, ¿no? Que vivimos muchas vidas, ¿no? Hemos vivido muchas vidas. Han sido, como decía el libro de Brian Way, muchas vidas y muchos maestros. Ya tenemos muchísimo itinerario detrás. Ya ha llegado el momento de ser maduros, ya ha llegado el momento de ser responsables. Los maestros ya nos han dado todo lo que tenían que darnos, todas sus enseñanzas, todos sus ejemplos. Ha llegado el momento de mirarte tú al espejo, tú y tus actos, tú y tus obras. Nadie te va a juzgar, eres tú el que estás configurando tu frecuencia vibracional. Nadie te va a castigar, eres tú el que estás elaborando cotidianamente tu frecuencia vibracional. Nos han dado toda la información, nos han hablado de la práctica de vida que tenemos que llevar a cabo para que esa frecuencia vibracional sea alta en cada uno de nosotros. Una práctica de vida que es tan fácil de resumir como ser una buena persona en el buen sentido de la palabra, como decía don Antonio Machado. Y a partir de ahí tenemos todos los instrumentos y todas las herramientas. Nadie de fuera va a decirnos nada de si pasamos o no pasamos. Somos nosotros los que estamos en libre albedrío decidiendo en estos momentos si vamos a ser partícipes o no de ese nuevo ciclo humano que inaugurará
lo que hemos denominado parusía, utilizando la terminología cristiana. No se te escucha, Adriana. Gracias. Carla, que puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Primero, gracias a todos los que están acá y Emilio, te quiero dar las más grandes gracias. Has guiado mi vida estos últimos 4 años. He escuchado mucho de tus videos y mi gran desafío es confiar siempre en la vida y mirar la vida con los ojos de Dios, que es una de las frases que tú siempre repites y que son como mi mantra. Entonces te quería preguntar si nos puedes dar algunos consejos, porque evidentemente el pequeño yo siempre sale, y yo lo veo y ahora me río porque siempre veo ese cielo azul y las nubes, y a veces hay nubes negras, y a veces hay nubes un poquito menos en el fondo, digamos, que tapan tanto el cielo. Pero es un desafío diario de estar siempre tratando de vivir desde nuestro ser, de recordar lo que somos, de vivir desde el amor. Entonces, si nos tienes algunos consejos para compartir, y desde todo mi corazón, muchas gracias por toda la labor que estás haciendo desde Chile. Pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti y a todas las personas de Chile, un país al que le tengo muchísimo cariño. De hecho, mi último viaje de paso del océano fue antes del COVID y fue precisamente a Chile, al Festival MCA del 2019. Desde entonces ya he optado por no hacer viajes largos y vivo de una forma bastante más sosegada y más tranquila, pero tengo un gran cariño, bueno, en general a todos los países de América, pero en particular a ese último que pisé, que fue precisamente Chile. Hay 2 pilares fundamentales, amigos y amigas y Carla. No perder el sentido de la trascendencia y la confianza. Yo creo que estos son los pilares básicos. La trascendencia es no olvidar, tú lo acabas de decir, no olvidar lo que somos. No olvidar que más allá de la apariencia hay una esencia. No olvidar que además de lo perecedero, como decía hace un rato, nosotros tenemos una parte imperecedera. No olvidar que cuando ocurra eso que se denomina muerte, vamos a seguir existiendo. Hoy estamos en un estar. Lo que yo soy está hoy en un estar. El estar es el ser humano. Este tal Emilio, este es mi estar. Pero este tal Emilio habrá un momento determinado que deje de funcionar. Ya está. Y cuando este estar concluya, el ser que soy va a seguir siendo, va a seguir existiendo. Ahora está en la envoltura Emilio, entonces no estará en la envoltura Emilio. Ya está, ya está. Desde el punto de vista del ser no hay cambios. Lo que cambia es el estar. Entonces eso es la trascendencia, el ser consciente de que además de la apariencia está la esencia y que eso no solamente ocurre en mí, sino que ocurre en los demás seres humanos y ocurre en la vida. Estamos en una sociedad donde la trascendencia se quiere expulsar, si es que no se ha expulsado ya, donde la trascendencia se quiere desterrar, donde todo se liga a lo material. Por ejemplo, el ansia de vivir más y de vivir más y de vivir más. El hecho de que nos digan que con las tecnologías se nos pueden hacer implantes y se nos pueden meter órganos híbridos para vivir 100 años, 120 años, 150 años, 200 años. Vamos a ver, yo no digo que yo quiera morirme, yo quiero vivir como Emilio el tiempo que sea pertinente, pero oye, cuando llegue el momento, yo no le tengo ningún miedo, porque sé que lo que soy va a seguir existiendo, va a seguir viviendo. Y tampoco estoy obsesionado por vivir más y por vivir más. Todo depende, ¿verdad? Depende de la calidad de vida, depende además porque la reencarnación nos da una gran oportunidad. Ahora estoy en el formato Emilio ya deja de funcionar, dejo el formato Emilio y puedo volver a encarnar. Y puedo volver a encarnar en un nuevo formato, en un nuevo estar, en un nuevo coche, que se adecue mejor a lo que son mis necesidades de conciencia en la evolución que he tenido en el estar de Emilio. Es decir, que la trascendencia que esta sociedad quiere como ocultar, que esa llama de la trascendencia no se apague en nuestra vida, porque es un complemento imprescindible para vivir la vida, para vivir el fallecimiento de seres queridos, para vivir la enfermedad,
para vivir la vida en general, la trascendencia. Y junto con la trascendencia, Carla, amigos y amigas, la confianza. Confiar en la vida, confiar en la vida. Diríamos que la trascendencia es una especie de compromiso con uno mismo, compromiso con el ser que somos, el recuerdo del ser que somos, el recuerdo de la esencia que somos, que soy yo y que además también son los demás. Ese es el compromiso de verdad, no el compromiso con el coche, el compromiso con el conductor. Y junto con ese compromiso con uno mismo, junto con la trascendencia, en definitiva, la confianza. La confianza en la vida. La sociedad en la que estamos nos dibuja la vida en general como una amenaza, como una especie de enemiga que en cualquier momento nos da el susto. Por una enfermedad o por avatares negativos, en cualquier momento nos da el susto. Pues bien, vamos a elevar la mirada. Vamos a observar que la vida no funciona así. La vida está llena de causalidades. No existe el azar, no existen las casualidades. La vida está llena de causalidades, de señales, de sincronías. En la vida todo ocurre con un sentido profundo. Todo acontece con un porqué y un para qué que siempre juega a nuestro favor. Aunque a nuestra mente le cueste trabajo, siempre juega a nuestro favor. Porque a nuestra mente no le gusta que se cierren puertas. Pero en nuestra evolución es imprescindible que se cierren puertas porque esa puerta que se cierra es el preámbulo a otra que se va a abrir, que va a abrir otra, que va a abrir otra. Cuando ya vamos teniendo más edad, como me pasa a mí, esto lo podemos comprobar observando nuestra propia vida. Yo ahora con mis 65 años miro hacia atrás y observo, oye, pues aquello que me pasó no me gustó. Aquello que pasó después tampoco. Y después vino aquello cuando pasaron unos años que califiqué de negativo y que ojalá no hubiera ocurrido. Pero ahora que tengo perspectiva, me doy cuenta de que aquello que sucedió y no me gustó tuvo un sentido en mi vida. Yo estuve muerto, entre comillas. Yo llegué a través de un accidente de montañismo, me dieron por muerto en una clínica, en la UCI de un hospital. Y aquello fue una experiencia traumática. Estuve 10 meses de recuperación, metido en mi casa sin poderme mover. Eso mi mente lo dibujó de negativo en aquel momento. Esto ocurrió en el año 2010. Ahora que han pasado 13 años, comprendo que fue un regalo de la vida, que fue una bendición. Me ayudó a un proceso espiritual que yo ya había comenzado, ese golpe y esa experiencia cercana a la muerte que viví y esa larga convalecencia fue definitiva para que cuando volví otra vez a mi vida cotidiana fuera otra persona totalmente distinta. Entonces, cuando observamos nuestra vida, a lo mejor no con acontecimientos tan tremendos como esto, pero con muchos acontecimientos, podemos observar que cosas que calificamos en su momento de negativo fueron necesarios para que después vinieran otros acontecimientos a nuestra vida que nos ayudaron a crecer, que nos ayudaron a evolucionar. Por tanto, vamos a confiar en la vida. Confianza en la vida. La vida siempre nos abraza. La vida siempre juega a nuestro favor. La vida siempre da lo que necesitamos. No tengamos en ese sentido ninguna duda. Y con esa trascendencia, compromiso con uno mismo, trascendencia, y esa confianza en la vida, perseverancia. Porque no se trata de que la trascendencia llegue un ratito y después se vaya, o que la confianza esté en un momento y después se vaya. Vamos a intentar, Carla, vamos a intentar, amigos y amigas, que esto se dé cada vez con mayor constancia en nuestra vida. Perseverancia no es esfuerzo, es constancia. Compromiso con uno mismo, confianza en la vida y perseverancia. Si os vais al griego clásico, hay un término que es pistis, pistis en el antiguo griego, pistis, que significa precisamente confianza en la vida, compromiso con uno mismo y perseverancia. Compromiso con uno mismo, trascendencia, confianza en la vida y perseverancia. Y pistis es el término que cuando se traduce al latín y del latín después pasó a otros idiomas y ha pasado al castellano, se denomina hoy fe. Fe. Vivir con fe es vivir con pistis. Cuando Cristo Jesús hablaba de fe, vivir con fe, si vivís con fe,
seréis capaces de mover montañas. Si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, haríais lo mismo que yo y mucho más. Cuando Jesús habla de esa fe, está hablando de pistis. No está hablando de creerte lo que dice otro, no está hablando de comulgar con ruedas de molino, no, está hablando de pistis. Y pistis es un término griego precioso que tiene 3 significados en uno. Confianza en la vida, compromiso con uno mismo, sentido de la trascendencia y perseverancia. Así que estas son las claves y mi propia experiencia personal, aparte de que viene de quien viene de las enseñanzas ni más ni menos que de Cristo Jesús, pero mi experiencia personal, Carla, amigos y amigas, me dice que efectivamente es así. Que si hay algún secreto, que no es secreto porque está súper divulgado, pero si hay alguna llave ahí maestra que podamos usar, es pistis, es fe, confianza en la vida, compromiso trascendente con uno mismo y perseverancia. Gracias. Muchas gracias. Mer, ¿quieres abrir tu micrófono? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, acá desde Buenos Aires, Argentina, así que estamos diseminados por todos lados, los latinos que nos interesamos, latinos o de habla hispana que nos vamos interesando en toda esta nueva era, ¿no? ¿Hay alguna forma como de, a ver, ¿cómo preguntarlo? De aquietarnos un poco. Yo lo que siento es un acelere y una cuestión de que el tiempo en verdad no lo puedo considerar de un modo como lo venía considerando antes, que la información que nos rodea o las vibraciones o lo que sea hacen que uno esté como en un estado particularmente raro, que no le encuentro alguna explicación. No sé si la pregunta se entiende. Y por otro lado, si Emilio a lo mejor o yo hablar o está en contacto, sabe de Jean-Pierre Garnier Mallet y su teoría del desdoblamiento del tiempo y si hay alguna forma como de incorporarlo a todo esto. Gracias. Bien, empezando por estos segundos, muchas gracias, Mer. Empezando por estos segundos, fíjate que cuando hablamos de Cronos y de Kairos, estamos hablando del desdoblamiento del tiempo. Estamos hablando de que hay 2 tiempos en uno. Estamos hablando de algo que la ciencia, de algún modo, está empezando a entender desde el punto de vista de científicos como el que tú has nombrado. Se está haciendo una labor magnífica, espectacular, para intentar acercarse a eso. Y para llegar al meollo de la cuestión hay que irse a la esencia. Y yéndose a la esencia será la única forma de que se comprenda que efectivamente cuando hablamos de tiempo, realmente hay 2 tiempos que están funcionando de manera diferente. El tiempo de Cronos, el tiempo material, el tiempo lineal, el tiempo repetitivo en sus ciclos, pero hay otro tiempo, que es el tiempo espiritual, que vive claramente una aceleración. Esa aceleración, Mer, que tú estás viviendo en tu vida. Cuando estás diciendo, oye, que estamos en una situación que cuesta trabajo, ¿no? A veces explicar con palabras, pero donde todo está, ya no solamente es que esté removido, es que todo está como muy acelerado, como muy rápido, ¿no? Y percibimos que eso de alguna forma nos está afectando. A veces nos entraría ganas de durante un ratito taparnos la cabeza y tumbarnos bajo la cama y como escondernos durante un rato porque percibimos que hay como muchas cosas moviéndose, ¿no? También tenemos que ser conscientes que hay mucha contaminación electromagnética, que las tecnologías, no me cansaré de decirlo, son maravillosas, son fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, pero ojo con el uso que se le está dando, ¿no? Y esas tecnologías están originando las infraestructuras, por ejemplo, esta infraestructura de lanzar satélites para la cobertura del 5G y del 6G, decenas de miles de satélites cada vez más, emitiendo hacia la Tierra con millones de estaciones bases sobre la faz de la Tierra y los satélites conectados entre sí, emitiendo electromagnéticamente y vibracionalmente hacia las estaciones bases y las estaciones bases hacia los satélites. Todo eso no tiene metido en una especie de tela de araña vibracional y electromagnética que puede ser que nos distorsione. Pues bien, cuando tú preguntabas, ¿y qué hacemos? Bueno, todo lo que hemos compartido, práctica de vida, lo último que hemos dicho al hilo de lo que preguntaba Carla sobre vivir con confianza en la vida, compromiso trascendente con uno mismo y perseverancia, pero
pero al hilo de lo que planteas, añado algo más. Y es algo que no solamente lo expreso como teoría, lo expreso como práctica mía y de mucha gente. Y os invito a que también lo hagáis si es que no lo estáis haciendo ya. La naturaleza, Mer, amigos y amigas, la naturaleza. Fijaros que estamos hablando de que la Madre Tierra está elevando su frecuencia vibracional. Eso significa que la naturaleza está viviendo esa elevación que es lenta, pero que es continua de su frecuencia vibracional. Y esa naturaleza que va teniendo más frecuencia vibracional está ahí a nuestra disposición. Solo mirarla, solo mirar un paisaje, solo mirar un árbol, solo mirar una planta, solo mirar el cielo, solo mirar la naturaleza, eso nos va a aportar esa tranquilidad, ese sosiego, esa mirada distinta. Mi modesto consejo es que nos acerquemos más a la naturaleza. Si vivimos en medio de una gran ciudad, un parque cercano. En tu casa, tener algún tipo de maceta, algo natural que te acompañe. El compartir nuestra vida también con seres vivos, perritos, gatitos, porque todo eso forma parte de la naturaleza. Y desde luego, si tenemos oportunidad, cuanto más mejor, salir del asfalto, salir del cemento para poder contactar con esa naturaleza, poder pisar la tierra, poder abrazar un árbol. Si nos da vergüenza porque la gente nos ve, pues con disimulo nos sentamos, apoyamos la espalda en el árbol y es como si lo estuviéramos igualmente abrazando. Es decir, la naturaleza es nuestra gran aliada en este proceso. Y en los momentos que podamos percibir que hay como más interferencia, más tensión, mi experiencia personal es que la respuesta está en la naturaleza. Mirar el cielo, mirar un río, mirar un pájaro, mirar la naturaleza y percibir, recibir la frecuencia vibracional cada vez mayor que hay en ese entorno. Es lo que puedo compartir como complemento a todo lo que venimos ya compartiendo en este. Muchas gracias. Qué hermandad que uno siente cuando hay otro que le pone palabras a algo que uno viene haciendo de un modo por ahí sin darse cuenta. La verdad que me emociona. Muchas gracias, Mer. Muchas Somos muchos. Gracias a ti. gracias. Efectivamente. Gladys Jaramillo, puedes abrir tu micrófono y yo creo que ya pronto Emilio tiene que descansar también. Buenas tardes, estoy encantada, encantada con todo lo que ha dicho, me fascina. Quería hacerle una pregunta, ¿cómo pudiéramos nosotros colaborar para que esa conciencia, con la conciencia colectiva, para aquellos que reconocemos que están en la conciencia y a la inconsciencia colectiva, se unan a esa conciencia colectiva? No sé si me explico. Perfectamente. Bien. Okay. Hay una parábola en los evangelios cristianos, concretamente, como seguro que la mayoría tenéis una Biblia en casa, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. La parábola se llama la parábola de las 10 mujeres. También se le llama la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola que ilustra muy bien lo que aquí estamos compartiendo. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, es donde los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y es donde él se detiene en lo que hemos venido comentando. Él dice, no, yo no voy a hablar del final de los tiempos, porque aquí no va a terminar, entre comillas, nada. No va a terminar la Tierra, no va a terminar la humanidad. Yo os voy a hablar del final de esta generación humana que dará lugar a un nuevo ciclo, a una nueva generación. Y el capítulo 24 de Mateo nos va hablando, es donde nos dice, no fijaros en el calendario porque nadie sabe ni el día ni la hora, estar atentos a las señales, es donde nos habla precisamente también de ese corte o cortamiento, donde habrá personas que pasen el ciclo, personas que no lo pasen. Todo eso se desarrolla en el capítulo 24 y al inicio del capítulo 25 aparece esta parábola. La parábola de las 10 mujeres, Gladys, amigos y amigas, consiste en que, como su nombre dice, hay 10 mujeres. Las 10 mujeres, cada una tiene su lámpara de aceite.
y cada una tiene un nivel de aceite en la lámpara, cada uno el nivel de aceite que le corresponde. Cada persona, cada mujer tiene su lámpara de aceite, cada persona tiene su lámpara de aceite con más o menos aceite cada una. Hay 5 que tienen poquito aceite y hay otras 5 que tienen un nivel suficiente de aceite. Y hay un diálogo. Fijaros que el aceite hace referencia a nuestra alma. La lámpara de aceite es la metáfora del alma. Y el nivel de aceite es el nivel de consciencia que cada uno va alcanzando por su práctica de vida, cada uno consigo mismo, por sus obras y por sus actos. Y entre las 10 mujeres hay 5 que tienen un nivel altito de aceite y otras 5 que lo tienen muy bajito. Y hay un diálogo. Y las 5 que están con mayor nivel de aceite les dicen a las que tienen menos, que podríamos llamarlo que tienen menos consciencia, que son más inconscientes, al hilo de lo que tú compartías de la inconsciencia. Pues bien, las 5 conscientes, que se le llaman también prudentes, sensatas, le dicen a las inconscientes, que también se les llaman insensatas, le dicen, oye, espabilaros, echarle aceite a vuestras lámparas, porque en cualquier momento puede llegar el novio. Y cuando llegue el novio se abrirán las puertas del banquete nupcial. Y si no tenéis el nivel suficiente de aceite, no podréis entrar a ese banquete. Fijaros, el novio es metafóricamente el final del ciclo, el punto de transición donde termina un ciclo y empieza otro. Y el banquete nupcial es la nueva humanidad, ese nuevo ciclo humano al que hemos hecho tanta referencia en nuestro encuentro. La parábola es preciosa. Hay 10 mujeres, 5 tienen ya el nivel de consciencia en la vibración, la frecuencia vibracional como para participar de la nueva humanidad, 5 no, y las 5 que sí lo tienen les dicen a las otras 5, oye, espabilaros, es decir, vivir en coherencia con lo que realmente sois, que vuestra práctica de vida sea capaz de generar ese aceite, ese estado de consciencia y esa vibración. ¿Y qué les dicen las 5 que están inconscientes? ¿Qué le dicen a las conscientes? Le dicen 2 cosas. Primera, uy, el novio, vete a saber eso del novio, vete a saber si eso es verdad, vete a saber si eso es mentira, vete a saber. Y además, puede ser que tarde mucho tiempo, puede ser que esto sea de mucho tiempo, como diciendo, mira, dejarme tranquila porque esto del novio, pero es que después le dicen otra cosa también, las inconscientes a la consciente, Gladys. Le dicen, oye, y además, como vosotras sois tan buenas, cuando llegue el momento, nos daréis de vuestro aceite. Es decir, yo no le estoy echando aceite a mi lámpara, tú sí, y como eres tan buena, cuando llegue el momento, va a ir, tú me darás aceite para que yo lo pueda echar a mi lámpara. Ante esto, las conscientes, ¿qué es lo que responden? Nada, Gladys, nada. ¿Qué se puede responder? La consciencia no puede ser transferida. Se hacen transfusiones de sangre. Ojalá pudiéramos hacer transfusiones de consciencia. No es posible hacer transfusiones de consciencia. Yo estaría encantado, y no soy ni mucho menos nada del otro mundo, pero en mi poquito nivel de consciencia, yo estaría encantado de poner el brazo, que me pincharan y dar ahí parte de mi consciencia a personas que están más inconscientes. Lo haría encantado, pero la consciencia no admite transfusiones. La consciencia no puede ser transferida. Esta lección, junto con otras lecciones que acabo de compartir, que nos da esta parábola, nos lleva a lo que ya Adriana anteriormente nos compartía en cuanto a actuar en el entorno. A esas personas que podemos percibir que de alguna manera, por no entrar en términos peyorativos, porque no hay que descalificarlas, pero están como más despistadas, a esas personas las palabras no suelen valer. A esas personas los mensajes no suelen valer. A esas personas que tú, Gladys, le pases un vídeo o que le pases un libro, posiblemente el vídeo no le interese y el libro le aburra y no lo abran nunca. La única manera de actuar frente a las personas, a esas 5 mujeres que están ahí con poquito nivel de aceite, la única manera tiene que ver con tú apórtale al consciente colectivo, como hemos dicho ya,
a partir de tu práctica de vida, y tú, con tu ejemplo, a la gente del entorno, hazle ver que se puede vivir de otra manera. Vivimos en un huracán, para explicitar más esto, y para, como decía también Adriana, para ir concluyendo, vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, amigos y amigas. ¿No lo percibís? Esto es un huracán. Y el huracán, además, su envergadura va a más, de forma acelerada. Es una cosa y otra cosa y otra cosa, y no hemos salido de una cuando viene otra, y el miedo y la inestabilidad y la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. A ti, Gladys, y a mí, en la medida de lo posible, ¿qué es lo que nos corresponde? Ponernos en el centro del huracán. De huracanes y de tifones vivís algunos en zonas, por ejemplo, en zonas de Estados Unidos, donde sabéis mucho más que yo. Pero lo que sabemos en cualquier caso es que en el centro de un huracán, en el centro de un tifón, la temperatura es cálida. No hay viento y el cielo está despejado. Es decir, curiosamente, en el centro del huracán no hay viento, la temperatura es agradable, es cálida y el cielo está despejado. Más allá del centro del huracán está el huracán, pero en el centro no. La práctica de vida que aquí estamos compartiendo, y vuelvo a repetir, porque esto va de práctica de vida, que es algo además sencillo, no estamos hablando de ser premios Nobel, una práctica de vida, de ser buena persona en el buen sentido de la palabra, esa práctica de vida nos sitúa en el centro del huracán. Y estar en el centro del huracán significa serenidad, confianza, esperanza. Vivir todo esto en un estado de ánimo, de serenidad, de sosiego, de armonía. Y al situarnos en el centro del huracán, ¿qué va a ocurrir? Que los que están ahí en el torbellino nos van a mirar y van a decir, oye, con la que está cayendo, esta persona, ¿cómo puede estar serena? ¿Cómo puede estar en su sitio? Ese ejemplo es mejor que millones de palabras que no van a servir para nada. Que en medio del huracán puedan percibir que hay personas que nos mantenemos en armonía, en equilibrio, en confianza, serenas, amorosas, que no caemos en el pánico, que no caemos en el miedo, que no caemos en a ver que sálvese quien pueda. No, no, nos mantenemos serenos, equilibrados, en armonía. Y esa gente que está en el torbellino, más de uno, más de dos y más de tres, nos mirarán y dirán, oye, esto también es lo que yo quiero ser. Ahí también es donde yo quiero estar. Y ese ejemplo es lo que puede ser la semilla para que se vayan acercando. Mi experiencia personal me dice con rotundidad que esto es así. Yo he estado en muchos contextos, por ejemplo, en el contexto laboral, donde durante mucho tiempo masivamente me han tomado por loco. Imaginaros hablando de este tipo de cosas y haciendo una labor laboral normal y corriente en la administración pública, que ha sido mi labor fundamental. El entorno me tomaba por loco. Bueno, este hombre, sobre todo después de lo que me pasó en esa experiencia cercana a la muerte, ha quedado tocado de la cabeza. Ya, pero el tiempo ha ido pasando. Y yo he ido percibiendo como mucha gente que me tomaba por loco se iba acercando a preguntarme, se iba acercando a mí. Yo he vivido en primera persona como ha habido personas que han llamado a mi despacho, Emilio, ¿puedo hablar un poquito? ¿Puedo hablar contigo de un tema? Y me planteaban un tema laboral que era una tontería, porque realmente no venían por el tema laboral, venían a hablar de otra cosa, venían a hablar de lo que está pasando, venían a hablar de lo que está pasando en su vida. Es decir, cuando cualquiera de nosotros nos ponemos en el centro, sin pretender ponernos medalla, somos una especie de ejemplo que puede estar ahí como un faro de luz a disposición de los demás. Y de eso se trata, amigos y amigas. No se trata de caer en ningún tipo de orgullo ni de soberbia, no se trata de caer en ningún tipo de engreimiento. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser honestos, y desde ese posicionamiento y desde esa situación de armonía y de equilibrio, estar ahí, intentando, repito, creo que es una metáfora que se puede entender, y con ello, repitiéndola termino, intentando estar en el centro del huracán. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias, Gladys. Gracias.
¿Existe la posibilidad de una pregunta más? O si no, vamos a dejar que Emilio vaya a descansar. Viene a mí, durante todo esto que hemos estado hablando, esta frase que es, la salvación es personal. Y es justamente lo que acabas de explicar, ¿verdad? Somos nosotros los encargados de elevar nuestra propia vibración, haciendo la tarea que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo, Gladys. Lo hago absolutamente bien. Efectivamente. Esto es algo que tiene que ver cada uno con uno mismo y eso sí, intentar que en ese uno mismo abarquemos, ¿no?, como semillas lo más posible. Totalmente de acuerdo. Excelente, excelente. Bueno, Emilio. Ay, no Una quise... gatita. Ay, que lo veo. Yo tuve que cerrar mi micrófono porque estaba mi perrito también acá. Muchísimas gracias, gracias, gracias por compartir toda esta sabiduría, por Wow. dejarte utilizar, por darnos toda esta oportunidad de aprender y de prender nuestras velas, de prender nuestras lámparas y poder compartir esta luz con el resto del mundo. Gracias, Emilio. Gracias a todos ustedes por estar aquí también. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a Ernie y gracias, amigos y amigas. Ha sido un placer. De corazón, un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Igualmente. Gracias, gracias. Gracias a todos. Recordarles que todos los miércoles estamos aquí presente a las 7 p.m. hora de New York. También así, recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor también. Gracias. Nos estamos viendo.